Hola, este vídeo está prohibido a todos mis haters, os juro que lo vais a pasar muy mal si seguís viéndolo unos cuantos minutos porque voy a hablar de mis opiniones. De mis opiniones y sin rebajarme, sin empequeñecerme en absoluto. Voy a contaros, voy a responder a las grandes preguntas que se ha hecho el ser humano, que se sigue haciendo en el ser humano. Por ejemplo, ¿qué es genético y qué es cultural? ¿De dónde procede el mal? ¿Cómo pierde el ser humano la inocencia? ¿Es posible la paz? Y bueno, pues incluso a la gran pregunta de ¿dónde está la verdadera evolución y dónde perdimos el camino? Bueno, claro, no voy a hablar en este caso de mis lecturas, que las tengo, aunque a lo mejor puedo citar alguna, pero si lo que voy a hablar es de mi experiencia, os tengo que contar primero mi bagaje. Hay mucha gente que me conoce desde hace tiempo, desde el 2004 que llevo con la página web, hay gente que solo me conoce por YouTube y evidentemente este vídeo lo puede ver alguien que no me conozca de nada y dirá, ¿y este tipo de qué habla por qué habla con tanta seguridad de las cosas? Bueno, pues os voy a contar un poco mi bagaje, que bueno, pues es necesario para entender por qué digo lo que digo y con qué autoridad digo lo que digo. Bueno, he estado en 50 países. He hecho todo tipo de viajes, desde el mochilero cuando tenía 22 años por el Interrail en España y por Inglaterra, hasta viajes cuando estaba en el sector informático a hoteles de 5 estrellas, bueno, pagados por las grandes empresas, en los cuales, bueno, pues aunque era un viaje organizado y, bueno, pues básicamente veías lo que te decían, pero bueno, he tenido la oportunidad de conocer a altos ejecutivos y a periodistas también de otros países, que también es una gran experiencia. Seguramente las experiencias más importantes de las que me voy a nutrir a partir de, bueno, de lo que voy a hablar, pues son los 3 meses que pasé con los indígenas mayas en la selva de Alta Verapaz, cerca de Cobán, cerca de México. Y bueno, pues ahí estuve 3 meses en un programa de acompañamiento internacional que llevaba Intermón, conviviendo con unas tribus que, sin ser exactamente lo indígenas bueno, que habéis podido ver en la selva amazónica, el vídeo ese que he hecho hace poco, pero todavía, evidentemente, bueno, si os digo que no sabían que a España no se podía ir en carro, que había un océano, pues os daréis cuenta de que, bueno, estaban en un estadio, bueno, pues la mayor parte de la gente era analfabeta para empezar, ¿no? Bueno, pues ahí había indígenas de diferentes etnias, me acuerdo de los man, los quiché, los cachiqueles, y básicamente habían ido refugiados a México, a Quintana Roo, a Cancún, por lo cual habían tenido un contacto ya con la cultura occidental, pero bueno, allí vivíamos en chozas, no había ni agua ni luz eléctrica, no había televisión, alguno tenía una radio, o sea, digamos, la contaminación cultural era pequeña, aunque, bueno, tengo que decir, y esto también es importante para lo que voy a contar después, que, bueno, pues estaban cristianizados, salvo unos pocos, que eso sí que por lo visto habían venido de la selva y bueno, habían estado en taparrabos hasta hace pocos años antes de que nosotros llegáramos, los cooperantes, ¿no? Había católicos y había protestantes y, curiosamente, las 7 familias protestantes, pues la verdad es que no tenían, eran como una parte, ¿no? Esto es importante para lo que voy a contar. Bueno, también es importante el viaje que hice a África, donde estuve una semana en el país Dogón, que muchos conoceréis. Esto es el año 99, todavía no había llegado el turismo a saco, que ahora yo creo que sí están llegando más, ¿no? Y bueno, básicamente pues es un pueblo que vive con unas costumbres, con un conocimiento ancestral. Sabéis que conocían la estrella Sirio B y Sirio C, también decían que hay otro sol en Sirio. Bueno, no conocían el arado con animales, araban así a mano. Bueno, El mundo mágico del país Dogón, El dios de agua es un buen libro para conocer un excelente libro de Marcel Griaul para conocer esta cultura. Y bueno, pues ahí pasé una semana, realmente fue un choque para mí muy grande porque venía del mundo de Internet. En el año 99 yo ya estaba metido en esta revolución de Internet, ¿no? Por otro lado, bueno, pues entre todos los países en los que he estado, pues he conocido todas las religiones, o sea, evidentemente la católica, la protestante, he conocido el Islam, estuve una semana conviviendo con los sufis en Chipre, donde el Sheikh Maulana, y bueno, pues países en los que he estado musulmanes,
Túnez, Argelia, Arabia Saudita, Qatar, Senegal, que es un país musulmán, Mali, Costa de Marfil tiene otra parte. En Costa de Marfil también estuve con otra tribu, que ahora mismo en la zona de Corogo. Eso fue un poco más de turistas, en fin. Es importante también el que haya vuelto a países, por ejemplo Venezuela, que he estado 3 veces, y mis viajes a Latinoamérica, que han sido, no sé, 13 o 14, he estado en 10 países, en Brasil también he estado 2 veces, y lo digo porque cuando vuelves a un sitio un tiempo después, ves cómo va cambiando y empiezas a conocer mejor qué cosas hacen que la gente cambie. Y ahí, en esos viajes, sobre todo cuando estaba en el sector informático, me empecé a dar cuenta de que, porque yo siempre veo los periódicos y la televisión, lo que está pasando en la política, cómo influye en el ser humano los hechos que les están sucediendo. Y me refiero a que, bueno, tú puedes llegar a un país que mucha gente lo dice, ¿no? Dice, es que los de Alemania son muy antipáticos, o los franceses. Claro, si no estás viendo, si no te fijas, si no sabes lo que está pasando en la política, por ejemplo, si llegas a Grecia hace 2 años, pues evidentemente no te darás cuenta de que están así por las cosas que están sucediendo. Y eso es muy importante para conocer cómo cambia el ser humano y cómo le influye la sociedad y la política en la que vive. Bueno, al margen de esto, también quiero destacar una faceta que quizás poca gente le dé importancia, pero yo he conocido la España rural, esa España que todavía estaba viva en los años 70, en mi pueblo, mi querido pueblo Peñaranda de Duero. Y esto es importante porque, bueno, a mí me dio el bagaje y la posibilidad de luego entender, cuando fui a culturas, yo que sé, he estado en Cachemira, en la India, y he estado en lugares pues, que me recordaban un poco a la Castilla de los años 70, en el sentido de, bueno, y esa es una de mis teorías, es que realmente hay una evolución que pasa en todos los países y digamos que esa evolución cultural y tecnológica pues genera, digamos, la manera de comportarse de alguna manera. Lo cual no quita para que siempre haya valorado mucho el conocimiento ancestral. Quiero destacar a mi padre, que siendo una persona con estudios, porque había estudiado veterinaria, venía a su familia pues del pueblo, de Peñaranda de Duero, se habían ido a Madrid en los años 30, me parece, y bueno, él, siempre recuerdo que él, siendo veterinario, le daba mucha más importancia a mis tíos, que eran campesinos y que conocían a los animales, pues tenían gallinas y mulos y caballos y conejos, y decía, no, si yo no sé nada, los que saben son estos. Ese toque de mi padre yo creo que ha influido en mí en el sentido de que, a pesar de haber pasado por la universidad, de haber hecho un año de psicología y luego la carrera de periodismo, por una parte siempre he sentido un pequeño descreimiento sobre los que van de listos porque haya leído las cosas en los libros, y esto vale para los antropólogos, y por otra parte siempre he valorado la cultura, el conocimiento ancestral, el conocimiento de la calle, el conocimiento bueno, pues de las culturas, ¿no? Las culturas con contacto con la naturaleza, vaya. Eso de verdad que me ha servido mucho, bueno, pues es muy importante para lo que voy a contar. Y bueno, pues tampoco debo dejar de lado mi faceta como comunicador internautico, en el que llevo pues desde el año 2000, desde la revista Sonotone que tenía con unos amigos, y que, bueno, pues a través de mi página con 300.000 lectores mensuales desde hace no sé cuántos años, pues he tenido contacto con miles y miles de personas. También a través de la página, pues luego he hecho viajes, los cuales he conocido, he estado en casas de gente, también con el movimiento hippie, lo que antes se llamaba el movimiento arcoiris, que, como sabéis, pues el arcoiris se lo han robado este otro movimiento que está en contra de la naturaleza. Y bueno, pues yo creo que con ese bagaje, bueno, mis años en la tele también, ahí conocí todo tipo de gente. O sea, es que salvo gente de lo alto, es decir, Illuminatis, he conocido prácticamente de todo, desde gente de dinero a gente de lo más humilde, pero de lo más humilde. Y bueno, pues yo creo que con eso que voy a empezar este vídeo. Mi conclusión, después de miles y miles y miles y miles y miles de personas que he conocido, de verdad, es que si tuviera que ponerle un número seguramente
diríais que soy un presumido, pero han sido miles y miles de personas que me han contado sus vidas, a las que he escuchado, y en muchos países, en muchas culturas, como digo, musulmanes, he estado con los Sikhs, he conocido el budismo en Dharamsala, en un curso que dio el Dalai Lama, he conocido la santería y la umbanda y el candomblé cuando estaba en Cuba, en Brasil, en Colombia. En fin, después de todo lo que he vivido, y desde hace mucho tiempo, me quedaba una cosa importante, todas las conversaciones que he tenido con viajeros, que son, yo creo que de lo más importante, del conocimiento más importante que tengo. Porque al final sabe mucho más alguien que ha vivido, que ha viajado, que ha estado con culturas. Y yo he viajado a 50 países, pero hay gente que ha viajado mucho más que yo. Pero lo curioso es que cuando nos reunimos los viajeros y empezamos a contar nuestras experiencias, a través de las cuales también he conocido otros pueblos y las he confrontado con las mías, pues casi todos llegamos a la misma conclusión, de verdad. Y alguna vez haré alguna entrevista de este tipo, a ver si alguno de mis amigos quiere contároslo a cámara. Mira, al final de todo, cuando ya, como te digo, has viajado y has conocido a gente y tal, y ya esa pasión que tienes por conocer, por descubrir, un poco que ya se sacia, llega un momento que dices, mira, el ser humano poco más o menos es igual en todos los lados. Y ahora voy a hacer los matices, porque, ojo, porque no os cabréis por algunas afirmaciones que haga, porque los matices son muy importantes. Lo que quiero decir es que las pasiones humanas, los pecados, aquello que le corrompe, digamos, yo qué sé, son las mismas en todos los lados. O sea, la soberbia, la avaricia, la pereza, la gula, la lujuria, el orgullo, todo eso está en todas partes y el ser humano tiene que afrontar, y lo va a afrontar a lo largo de toda su historia, esos problemas, los celos, eso está por todos lados, te lo puedes encontrar en África o en la India, en todas partes. Dicho esto, lo que sí he comprobado es que viviendo con los indígenas mayas, como digo, sin luz, sin agua, evidentemente cuanta menos diferencias haya entre la gente, menos conflicto se produce. Cuanto menos contacto se tiene con la decadente civilización de los medios de comunicación de masas, mejores son las relaciones entre las personas y entre las familias. Esto es así, aunque evidentemente pues, problemas los puede haber en todas partes. Eso no hay duda, y robos los hay en todas partes, pero la injusticia que le produce al ser humano el ver que hay gente que vive mucho mejor que ella, y sobre todo que haciendo el mal le va bien, como pasa en nuestra sociedad, eso es una de las primeras cosas que corrompe al ser humano, ¿vale? El contacto con la naturaleza hace que el ser humano viva más en paz, que esté más sereno. Y esto es así porque somos naturaleza, cosa que intenta, o ha intentado, o ha conseguido un cierto pensamiento marxista, que bueno, pues ha llegado a considerar que es algo punible el decir que los hombres tienen pene y las mujeres vagina. Fijaos a qué grado de corrupción hemos llegado. Y esa sería una de las explicaciones por las cuales esas culturas rurales, ancestrales, odian el progreso, lo cual es algo completamente lógico. Yo me acuerdo de mi tío Sebe, del que estaba pensando cuando hablaba de mi pueblo, que llegaba y decía, ¡ay, los de la capital, cago en Dios, la universidad, os creéis que sabéis mucho! Ese sentimiento del que sabe de la tierra y que ve, digamos, bueno, pues los ciclos de la naturaleza, lo que hace el agua, lo que le hace el sol y las cosas básicas que nunca cambian y de las que nos alimentamos, porque si no tuviéramos alimentos, si no tuviéramos naturaleza, no estaríamos aquí. Eso hace que se produzca una ruptura entre ese mundo ancestral y este mundo corrompido de estos medios de comunicación, que lo que hacen es extender la perversión. Bien, entre todas las culturas en las que he estado, y de verdad es que esto es algo es algo tan de sentido común que me duele hasta decirlo, en todas existe la familia. Todas estas cosas que te están diciendo los antropólogos que circulan por internet y tal, no, eso es falso.
no he conocido nadie que haya viajado a ningún lugar que no te diga que en todas las culturas hay el padre y la madre y los hijos. Luego pueden estar organizados como pueden estar organizados, dice el Marvin Harris, de las culturas matrilineales y patrilineales, es decir, que se quedan en la casa del esposo o de la esposa, lo cual intenta deducir por ahí que entonces pues manda la mujer y tal. Bueno, eso son pajas mentales de los marxistas que yo la verdad es que no me creería. Pero en todas las culturas, en todas, existe un respeto a los padres y a los ancianos. Eso lo hemos tenido en España hasta hace nada, hasta que esta cultura modernista, que viene del rock and roll, porque ahí fue cuando empezó estas revoluciones, digamos, generacionales. Y frente a eso, en todas las demás culturas se respeta y se ha respetado a la mujer por encima de todo porque es la que trae la vida. O sea, otra mentira que nos han contado. Estos izquierdistas que, fijaos si son falsos y si son hipócritas, que están ensalzando esas culturas indígenas cuando esas culturas indígenas en realidad están ensalzando los valores conservadores contra los que ellos luchan. Y ahí se encuentra evidentemente con esta gran contradicción cuando están, digamos, impulsando el Islam en Europa, cuando el Islam en Europa, pues el Islam en todas partes, pues protege la familia, va en contra de la homosexualidad, en fin. Los mentirosos se les pilla por sus contradicciones. Los niños. Los niños en todas las culturas cuidan de sus hermanos. Eso lo veía yo en Guatemala, o sea, niñas de 7 años que llevaban a sus niños y se comportaban como adultos, con una responsabilidad que aquí es que no la encuentras ni en chicos de 25 años. ¿Por qué ha sucedido todo eso? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que básicamente porque nuestra sociedad no potencia la responsabilidad, porque nos hemos quitado el concepto de culpa al asociarlo al cristianismo. Y la culpa es la base de la responsabilidad. Sin responsabilidad no hay libertad del ser humano. Entonces, qué casualidad, o sea, qué paradoja que en este mundo tan supuestamente avanzado, que nos dicen que estamos avanzando tecnológicamente, pero por otra parte nos están diciendo que hemos atrasado, que ha habido un Edén en el cual éramos libres y corremos en desnudos, que como sabéis es toda una pura patraña. Pues en esa cultura se ha perdido responsabilidad y es que ahora se considera una persona de 30 años como si fuera, bueno, pues lo siento mucho, algunos me vais a odiar, pero condenados a ir en patinete, ¿no? Sin posibilidad de tener una familia. Se considera que una mujer de 16 años no puede tener un hijo, cuando realmente está preparada biológicamente para tenerlo desde los 13 años. Y aquí entramos en un terreno bastante complejo, pero bueno, lo voy a decir, en Guatemala, en la selva de Guatemala y por ahí por África, con 14 años, con 15 años, las chicas han tenido hijos y son perfectamente responsables de ellas. O sea, no es que por la edad sean irresponsables, es que estamos haciendo irresponsables a los jóvenes, porque son jóvenes. Y ya os digo, en Guatemala, en estas comunidades indígenas, con 15 y 16 años, los chicos ya eran adultos. En África, en Corogo, vi una prueba, digamos, de pubertad, de que se iban al bosque, y chicos que iban ahí en taparrabos, pues tendrían, yo qué sé, 14, 15 años. O sea, nos falta, y yo que no he hecho la mili, la verdad es que estoy pensando que al final sí era necesaria, nos faltan unas pruebas, digamos, o unos ritos de paso. Eso se lo oí decir un día a Sánchez Dragó y la verdad es que tiene bastante razón. Hemos perdido los rituales. Bueno, se tiene, digamos, ahora se ha recuperado esto de Estados Unidos de la ceremonia de los 15 años o la fiesta de los 15 años y tal, como para decir que esa chica ya es mayor. Vivimos en una contradicción absoluta, porque por un lado estamos potenciando, se sexualiza a los niños, o sea, van incluso niñas que no les ha venido la regla con minifaldas, o sea, sexualizadas, hipersexualizadas, pero al mismo tiempo se reprime que puedan tener una familia, o sea, es algo absolutamente perverso, evidentemente. Y ahí, pues claro, fijaos, de esa misma perversión, de que no se pueda, de que una chica de 15 años se considere que sea malo, que tenga una familia, que pueda fundar una familia, como si no tuviera conciencia. Es algo demencial, cuando realmente, cuando viajas te das cuenta de que estamos perdiendo conciencia. Es que la gente con 15 y 16 años en nuestra cultura son mucho menos despiertos y responsables que puedan serlo en otras culturas indígenas.
y de ahí, pues, de esos polvos estos lodos, porque evidentemente este abuso sexual infantil que tenemos en esta cultura es, digamos, la contraparte de esta locura de no permitir, o sea, no se permite que con 15, 16 años se tenga una vida de adulto y al mismo tiempo se hipersexualiza a los niños que no han tenido, bueno, pues que no han llegado a la pubertad. Otra simetría de estas de las que vengo hablando hace tiempo. Bueno, como os digo, entrando en terrenos un poco más sutiles, cuando uno viaja y ha visto miles y miles de personas, y no solo viajando, es que cuando has conocido a miles y miles de personas, llega un momento en que la gente se te parece, que alguien te recuerda a otra persona que has conocido. Eso es un proceso que yo lo viví en el año 99-2000, en ese viaje a África, y empecé a ver que había como un patrón entre la gente. Y ese patrón tiene algo que ver con, no sé si, con la fisonomía. De hecho hay una disciplina que se llama, ¿cómo se llama? Me vendrá ahora a la cabeza. Pues sí, tiene que ver con la fisonomía, que relaciona, digamos, los rasgos, el tamaño, o sea, la forma de la cabeza y los rasgos con la personalidad. Eso he podido comprobarlo yo, que es cierto. Y me he encontrado a, yo qué sé, un negro cuando viajaba desde Mali a Senegal. En un viaje fue horrible, que por cierto tengo una anécdota bonita porque venía destrozado. Y cruzando por ahí por la sabana por la noche, que encima se fastidia el autobús, ahí en mitad de la noche saltaban ahí los animales, no sabía ahí si había, yo qué sé, leones o cualquier cosa. De repente sonó la radio, sonó la Niña Pastori con la canción Fuera de mí, que para mí tenía una resonancia importante. Bueno, pues en ese viaje, que fue una calamidad, y bueno, pues al final pues acabé yo solo, el único blanco en ese viaje, pues hablando con unos, con los otros, los africanos. Llega un momento que pierdes la vergüenza y pierdes de todo y te comportas como un ser humano, y para eso me sirvió a mí África. Y para eso yo creo que ha estado África, ¿no? Y estas culturas indígenas, gracias a Dios, hemos conservado ese origen del ser humano, que si solo hubiéramos tenido esta etapa tecnológica, desde luego nos hubiéramos perdido por completo. Y eso es un poco el reconocimiento que hago con este vídeo. Bueno, pues en ese viaje me acuerdo que a la gente de allí, pues que en África es que hay gente de todos lados. Quiere decir, cuando están viajando, no sé, lo de los pasaportes y tal, en fin, que se les llamaba a uno, pues yo que sé, Kenia, otro Burkina Faso, se lo llamaba por el nombre del país, ¿no? Y me acuerdo que había uno que es que me recordaba muchísimo a mi amigo Marcos de Moratalaz, con una voz así muy grave y parece como si estuviera enfadado y tal, con mucho carácter. Y es que su forma de ser era calcada a mi amigo. Y bueno, tiempo después me enteré de que había una teoría, bueno, son dos cosas, estoy mezclando dos cosas. Por una parte, el Cholquín, descubrí el Cholquín, el calendario maya, y ahí, bueno, pues en esa matriz de 260 me di cuenta de que encajaba con esto que estoy diciendo, que hay unos arquetipos humanos sobre los cuales, bueno, pues cada uno desarrolla su personalidad, pero que realmente en todas las culturas, digamos, a ver cómo lo explico, porque o sea, tú te puedes encontrar en una aldea en Guatemala o en África y vas a encontrar los mismos estereotipos. El simpático, el inteligente pero callado, el introvertido, tal. Evidentemente luego las cosas que le sucede a una persona van a influir, pero básicamente todos los arquetipos que puedes encontrar en tu colegio, en tu clase de primaria o tal, te los encuentras en todas las culturas. Dios, digamos que pone todos los arquetipos en forma de alma, no sé si me entendéis. Y eso es muy interesante porque demuestra que el ser humano básicamente es el mismo. Lo que cambia son las costumbres y las creencias, y ahora voy a ir con eso. Antes de ello quería decir también otra teoría, esta New Age, la verdad es que no sé quién la ha creado, pero que encaja bastante con lo que yo he vivido. Te coges un taxi en Senegal, te coges un taxi en Guatemala, te coges un taxi en Estados Unidos, te coges un taxi, yo qué sé, en la India, y es que los taxistas se parecen su comportamiento. Aparte de que si estás en el aeropuerto te van a intentar timar,
hay algo en la manera de ser del taxista que se parece. Eso quiere decir que, aparte de lo innato, que es lo que acabo de decir antes, el temperamento, que existen unas tipologías y están en todas partes. Luego, lo que hagas, tu profesión, acaba configurando lo que en la New Age llaman una onda de forma. Es decir, que tú entras a, yo qué sé, a Zara, a Versa, a Mango, y al final las dependientas se comportan todas y tienen un soniquete parecido, igual que pasa con las telefonistas o con las cajeras de los bancos o los cajeros de los bancos o yo qué sé, el policía. Tu profesión general, eso es algo, el peluquero. Bueno, pues hace que, quiero decir, hay una manera de comunicar en cada lugar en función también de lo que tengas que hacer, y eso acaba creando una onda de forma que en muchos casos yo creo que se impone a la verdadera esencia del ser humano. Mucha gente se deja llevar, y esto lo comenté en el vídeo sobre así se hace un telediario, cuando me di cuenta de que compañeros que habían hecho conmigo un curso de presentadores de televisión, pues en cuanto llegaron a Telemadrid empezaron a hablar con el mismo soniquete. La gente se deja influir mucho y ahí pierde su esencia. Bueno, estaba diciendo que siendo esa parte, yo estoy convencido que la inteligencia la ha puesto Dios en todas partes. Bueno, pues cada uno en lo que tiene. Hay gente que es mejor siendo mecánico, hay gente que tiene una inteligencia más intelectual, hay gente que se da mejor, pues yo qué sé, las cosas manuales, o en fin. Este igualitarismo es una tontería, es una gilipollez, porque realmente lo bonito, lo bueno, es que cada uno haga algo bien y que se dedique a eso que haga bien, y no que todo el mundo tenga que ser bueno, pues yo qué sé, pues en explicar la realidad. Cada uno tiene su conocimiento, sus habilidades, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que una persona, un africano, que evidentemente vienen de una cultura tecnológicamente menos desarrollada, si le das educación, bueno, pues va a haber talentos, igual que en la India los hay para la informática, para todo. Me lo he encontrado con gente, bueno, pues en todos los países que saben de la conspiración, con las que puedes hablar. O sea, eso de que hay gente más, o sea, culturas inferiores, no, vienen de un momento, digamos, tecnológico más atrasado, y evidentemente, pues si África en los años 70 estaba, pues mucha parte estaba en taparrabos todavía, en esa etapa, porque realmente hay una evolución, hay que pasar por esos pasos, que nosotros lo hemos pasado pues de los años bueno, pues ese proceso de industrialización y tal, pues evidentemente a esa generación le cuesta más dar ese paso. Eso es así porque el desarrollo de la conciencia pues lleva un tiempo, igual que pues, el crecimiento de un árbol. Bueno, dicho esto, lo que es cierto es que también las creencias, la religión, que tiene un componente positivo en el sentido de que unifica al ser humano y dentro de una misma realidad, y eso hace que la comunicación fluya mejor y exista esa unidad que es fundamental para vertebrar una sociedad. Y de hecho, en este momento, en 2018, estamos viendo cómo la llegada de Internet ha supuesto cosas muy positivas, pero al mismo tiempo cada uno vive en una realidad diferente. Me acuerdo de una frase que dijo Juan Luis Cebrián, el Illuminati de Club Bilderberg, que bueno, pues se le puede criticar, pero realmente es una persona destacable en el punto de vista intelectual, y cuando le preguntaron por Internet a finales del siglo XX cómo veía cómo iba a impactar Internet, digamos, en la sociedad, decía que le preocupaba mucho que ese elemento unificador que era el telediario ya no iba a existir. Porque claro, la gente ya sabía que se iba a informar de diferentes maneras. Y yo creo que tiene bastante razón. Él lo decía en el lado negativo, porque no iba a poder manipular a la población, pero no le falta razón en el sentido de que ahora, antes existía un telediario que todo el mundo veía y todo el mundo vivía la misma realidad. Hoy día se vive en diferentes realidades, igual que creencias, que hay 80.000 creencias diferentes, o sea, de todos los, sobre todo en el campo de la New Age, y eso hace que los principios, los conceptos sobre los cuales tú montas tu visión de la realidad difieran mucho de los de otro, y eso evidentemente desintegra, o sea,
genera una distancia, porque si tú no compartes los mismos conceptos, pues yo qué sé, imagínate con una persona que piensa que hay una conspiración contra la mujer, que la historia ha sido una conspiración contra la mujer y que cualquier cosa que haga un hombre es ofensiva para una mujer. Pues evidentemente con esa persona no puedes hablar porque te está haciendo sentir culpable. Bueno, dicho esto, antes comentaba en Chamán, en la aldea en la que estuve en Guatemala, bueno, pues que había una parte que eran católicos y 7 familias que eran protestantes y estaban bastante apartadas del resto. Fijaos que dentro de la religión cristiana, en realidad la poca diferencia que hay entre los protestantes y los católicos, pero ya había una diferencia. Bueno, se habla mucho de, no he estado tanto en Asia, pues la verdad es que tengo experiencia en la India, en Qatar y en Arabia Saudita y poco más. No he estado en otras zonas de Asia, pero bueno, sí la gente pues me ha comentado y he visto vídeos y bueno, en la misma India pues hay un carácter bastante, digamos, ¿cómo podemos? Conformista, ¿no? Un poco infantil. Eso lo dice bastante gente, que los indios son bastante infantiles y si atiendes a las leyendas de sus dioses, por ejemplo Hanuman, me acuerdo el dios mono, que decían que había ido a arreglar un diluvio que había habido en Kerala, me parece. O sea, ellos se creen estas leyendas, estos mitos. Entonces, claro, eso conforma un tipo de mentalidad. Esto vale para las culturas indígenas, donde no ha entrado esta parte, digamos, más científica. Digamos que por una parte tienen una mente, un alma un poco más inocente, no son tan perversos como puede llegar a ser una persona que ha desarrollado mucho su mente, porque cuanto más potencias en la mente, tienes más capacidad para... Es un arma de doble filo, tienes más capacidad para entender la realidad, pero al mismo tiempo tienes más capacidad para ser perverso en el mal. Y esto lo sabe cualquiera que haya conocido algún gurú New Age, que es, o sea, siendo una persona, o sea, el lado oscuro de la fuerza. O sea, un mago se puede convertir en un mago negro fácilmente, porque claro, alcanza un conocimiento de la realidad y del alma humana que pues le permite, bueno, pues anticiparse a lo que el otro está pensando y manipularle, ¿no? Bueno, el Islam, hay una forma de ser musulmán, o sea, el ser musulmán imprime un carácter por, bueno, pues tus costumbres a la hora del rezo, en fin, esas creencias conforman una manera de vivir, esas costumbres, y eso realmente es lo que separa al ser humano moderno, globalizado, esas pequeñas costumbres. Por el lado positivo, el fútbol, del que he criticado anteriormente, y el deporte, que me parece una salvajada todo lo que se está pagando, pero al mismo tiempo ha generado una unión que te permite, cuando vas de viaje y tal, pues hablar de fútbol. Sabes que hay cosas, bueno, igual que antes era la música, pues sabes que el deporte, pues a un español le puedes preguntar por Nadal y por el Real Madrid y por el Barcelona y sabes que te va a contestar y va... En fin, es una manera de poder entrar en comunicación. Como digo, bueno, las creencias conforman al ser humano y algunas de las que han entrado de la mano de Freud en la New Age, evidentemente están conformando la manera de actuar de muchas personas. Por ejemplo, el descreimiento de la culpa hace que, bueno, pues la gente se vuelva irresponsable y que pueda hacer el mal sin sentir remordimientos de conciencia, lo cual es muy importante, porque esto es hablar del vampirismo. Y al mismo tiempo, la sociedad moderna, que descree tanto del yo, que considera que es algo malo, y esto viene del marxismo primero y luego de Freud, porque Freud asoció el mal con el yo, esa es su teoría del ego. El ego básicamente lo que sirve es para decir que tu yo, que cuando defiendes tu ser, en todo caso eres negativo, porque eso se considera soberbio. Otra creencia, por ejemplo, es esta tan extendida del todos somos maestros, que hace, bueno, pues que hay gente que no considere que nadie le puede enseñar algo, o que todo el mundo sabe lo mismo de las mismas cosas, o sea, de todas las cosas. Pensad por un momento si todos los que juegan al tenis fueran como Rafa Nadal. ¿Creéis que tendría algún valor ser Rafa Nadal si todo el mundo sabe jugar al tenis como Rafa Nadal?
el valor de Rafa Nadal jugando al tenis es que juega mejor que todos, salvo Djokovic y Federer. Pero si todo el mundo jugara igual de bien que Rafa Nadal, entonces no tendría ningún valor Rafa Nadal, ¿correcto? Pues así es esta absurda teoría del todos somos maestros. Así es esta absurda teoría de que todos somos Dios. Son creencias que está también en el hinduismo Advaita, que lo acabo de leer hace unos días, que han venido de Oriente y que conforman una manera de comportarse. Y ahí entramos en terrenos muy peliagudos de metafísica y de teología, de a dónde conducen determinadas creencias. Y básicamente conducen a algunas, estoy hablando de algunas de las que he nombrado, a la desintegración de la sociedad, a la ruptura de los vínculos. Porque, resumiendo, en lo que he visto, una cultura está más cohesionada cuando tienen unas creencias comunes. Y esas creencias, el problema que tenemos ahora es que están conformadas por una cultura pervertida, perversa, demoníaca, degenerada. Entonces, como la gente está interpretando la realidad a través de conceptos que están manipulados, imagínate, con la teoría de género, dándolas en la escuela, en la universidad, pues claro, sale gente descerebrada, como estas generaciones de feministas de 20 y tantos, 30 y tantos, que, bueno, pues en algún momento, bueno, van a hacer crack, porque evidentemente esas teorías totalmente contrarias a la naturaleza, a los roles, en este caso masculino y femenino, que existen en todas las culturas, porque nos han mentido los antropólogos, y eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, eso quiere decir que cada uno tiene su rol diferenciado. Y el ser humano se pierde. Por eso, de alguna manera, yo considero que están mejor de la cabeza las culturas que no han entrado en la modernidad, pese a que vivan con pocos recursos materiales, pero en esa sencillez, en esa humildad, hay más alegría que en toda esta falsa alegría eufórica de la droga en la que vivimos y de las pasiones bipolares, de hoy estoy súper contento porque acabo de ver una película o un partido y a los 5 minutos estoy plof y no puedo levantarme del sofá. En fin, el problema aquí es que hay que crear un futuro en el que la tradición tenga un peso, pero al mismo tiempo compatibilizarla con el resto de las culturas. Y esto es lo realmente complicado, el encaje de bolillos. Y yo, por eso hago este vídeo, lo que creo es que primero hay que ir a la esencia del ser humano. Descubrir esa esencia, en esa esencia nos reconocemos todos y luego ya la teología, que evidentemente es importante. Ahora estoy leyendo libros sobre la historia del cristianismo y claro, es que al católico pues hay los dogmas que ha aprendido son importantísimos. Y claro, hacerles ver que eso en realidad para el objetivo final de la paz es secundario, pues es complicado. Igual que es complicado explicarle a un izquierdista que la tradición de un pueblo es importante y eso es tan válido para los pueblos occidentales como para los indígenas. Les he contado un par de veces a gente, no creo que lo he dicho en otro vídeo, digamos nacionalistas españoles, patriotas, que ellos ganarían mucho si se presentaran ante la izquierda como los indígenas, en este caso ibéricos, porque así se pondrían en una posición incómoda, les pondrían en una posición incómoda, porque realmente, ¿qué pasa? Que estáis potenciando el indigenismo en el extranjero, en países remotos, y en vuestro propio país despreciáis a vuestra cultura, a vuestra tradición. El ser humano es biología, es naturaleza. Si rompes esa naturaleza no hay nada más. Pero el ser humano también es su tradición y la familia, por supuesto. En la familia, la tradición, crean cultura y en esa cultura es donde el ser humano encuentra la seguridad. La seguridad de que comparte una creencia que le conecta con los demás. Si le quitas esa cultura, le aculturizas y le vuelves loco. Eso es lo que comentaba en otro vídeo que le ha pasado a los indígenas, que por otra parte organizaciones como Survivor se dedican a
a proteger, pero mientras tanto no protege a las culturas de sus propios países. Aquí hay una serie de contradicciones que hay que congeniar. Por eso digo que, siendo como yo un ciudadano del mundo que cree en el ser humano, pues actualmente considero que hay que proteger la cultura cristiana porque realmente es que conforma a nuestra cultura y tenemos derecho a conservarla igual que el resto de culturas. Lo que hace falta es congeniarlas. Pero desde luego, aquel que intenta destruir la cultura de un país, evidentemente quiere destruirlo. Y en este caso son los que dicen hablar por boca del pueblo los que quieren cargarse la cultura popular. Y me estoy refiriendo a los de Podemos. Bueno, seguro que me han quedado cosas por matizar. De verdad, no seáis muy pejigueros, porque no se puede decir todo. Hay matices y en alguna otra serie de vídeos, si queréis, pues contestaré a alguno de los comentarios que hayáis hecho. Pues nada, en unos días está mi siguiente libro, que podéis ver aquí, su portada, ya la hemos maquetado. Y bueno, pues se llama La locura moderna y bueno, pues yo creo que para cuando publique el vídeo estará ya, así que me podéis encargar los ejemplares y bueno, pues ya lo iré presentando. El 14 de septiembre estoy en Cartagena, en un congreso organizado por Nuestra TV, que viene José L. Sánchez de la Tribuna Cartagena, Manuel Canduela, bueno, en fin, nos vemos por ahí si estáis. Hala, hasta otra.